Bueno, el tema de hoy trata sobre cuál es el impacto que tiene sobre la nueva reforma a la ley aduanera del incremento a las importaciones temporales, que tiene que ver con el pago de IVA sobre aquellas operaciones que lleven a cabo las maquiladoras. Si recordamos, antes de la reforma del 30 de diciembre de 2013, se establecía por ley del impuesto al valor agregado que no se debía de pagar el IVA a las importaciones temporales. Es decir, vamos a manejar un esquema. En este sentido, tenemos aquí dos empresas. La primera empresa es una empresa de tipo extranjera y la segunda es una empresa de tipo nacional. Si bien es cierto, la operación de maquiladora, por ejemplo, funciona en virtud de las dos empresas. Esta empresa nacional recibe insumos por parte de la empresa extranjera en virtud de un contrato de maquila. La empresa extranjera es proveedor de esos insumos a la empresa nacional en virtud de las importaciones temporales. El programa Maquila, el decreto IMEX, funciona de esta forma. Las importaciones temporales están exentas del pago de IVA por el hecho de ser temporales. ¿Por qué temporales? Porque no son consumidas en territorio nacional, es decir, en México. Entonces, en ese sentido, como no son consumidas, pues no había la necesidad de pagar el impuesto al valor agregado. Ahora, este es el principio que tenía que ver con la importación temporal. Ahora bien, en la ley del IVA, si recordamos, lo que se grababa, las operaciones que se grababan por la ley del IVA, eran aquellas importaciones de tipo definitivo, las que se iban a quedar de manera ilimitada en el país, porque se iban a consumir en México, ¿no? Esa era la intención. Y así como la prestación de bienes y servicios independientes y la enajenación de bienes. Bueno, entonces hay una reforma al artículo 25 de la ley del IVA, donde cabe destacar que el primer párrafo del artículo establece que las importaciones que sean temporales o no lleguen a consumirse no causarán el impuesto. Eso era lo que se estaba manejando anteriormente. Sin embargo, con la reforma del 30 de diciembre del 2014 se establece un segundo párrafo donde se prohíbe el tener que se grava el tener que pagar el IVA a las importaciones aunque sean temporales. Entonces hay una problemática ahí, en el sentido de que primero es permisible el poder importar de manera temporal y no causar el IVA, y viene este segundo párrafo a establecer que las importaciones temporales que hagan las maquiladoras están gravadas de IVA. Entonces, aparentemente, lo que tiene que ver con la idea del consumo interno, es decir, en México, ya no es razón suficiente para permitir pues que no se pague el IVA, ¿no? Entonces la reforma viene a impactar en todos y cada una de las operaciones derivadas de la importación, sean temporales, sean definitivas, son causal para pagar el impuesto al valor agregado, que si bien es cierto como maneja la ley del IVA es del 16%, ¿no? Que es otra parte de las reformas fiscales. El incremento en la frontera pasó del 11% al 16%. Entonces, ¿cómo se viene en lo práctico? Cada vez que esta empresa extranjera le provea de insumos a esta nacional maquiladora, pues esta nacional tendría que desembolsar el pago de ese IVA. Esto viene a ser un impacto fuertísimo en sus operaciones, en su flujo de efectivo. Pues prácticamente podríamos hacer un comentario relacionado a que varias empresas, pues bueno, ya no sería tan conveniente, ya no es fiscalmente atractivo el tener empresas en Ciudad Juárez por este incremento y esta modificación a la ley del IVA, ¿no? Ahora, esta es la parte más importante del artículo 25.
La siguiente tiene que ver con cuál es el mecanismo que ha establecido la autoridad para poder minimizar el impacto del pago del IVA. Ahora, muchos trabajos se estuvieron llevando a cabo por parte del CENIME, que es el Consejo Nacional de la Industria de Maquiladoras, por varios expertos en el tema, y no fue hasta sino 2014 que salió una reforma al artículo 28A de la ley del IVA, en la que se establece una certificación. Esta certificación tiene como objeto, ¿sí?, otorgar un crédito de tipo fiscal, ¿sí? En este sentido la autoridad dice, bueno, te doy un crédito fiscal si te certificas como una empresa de confianza en tus operaciones aduaneras, fiscales, te otorgo un crédito. ¿Qué significa esto? Pues que ya no vas a tener que hacer el desembolso del pago del IVA directamente, sino te otorgo un crédito en el cual, de acuerdo a tus exportaciones, te voy dando un crédito, ¿no? Entonces tú vas eliminando, vas minimizando tu deuda de acuerdo a tus exportaciones. Por ejemplo, vamos a otro ejemplo rápidamente. En el mismo caso que estamos manejando, donde existen las dos empresas, y para efectos didácticos, empresa A es la extranjera y la empresa B es la mexicana, cuando empresa A le provee a empresa B de los insumos, vamos a suponer que tienen un valor en aduanas de 100 millones. Ahora, estos 100 millones suponen un IVA de 16 millones de pesos. Esto, por supuesto, en pesos mexicanos. Ahora, esos 16 millones, ¿qué es lo que va a hacer la autoridad? Bueno, tú tienes 16 millones que me debes de IVA y si te certificaste, ¿sí?, te voy a dar un crédito por esos 16 millones. Por lo tanto, ¿cómo vas a eliminar tu deuda? Pues con tus exportaciones. Si tú retornaste lo correspondiente al 50% de esas importaciones, pues ya no tienes un crédito de 6 millones, sino de 8 millones. Y así sucesivamente los inventarios van rotando, va ingresando insumos, van regresando otros insumos, ya como productos terminados, y vas minimizando y jugando con tu crédito fiscal. Ahora, por último, queda muy importante verificar el tema que tiene que ver con la manutención de esa certificación. Si yo como empresa no tengo un adecuado control de inventarios, es decir, de los insumos que entran, de lo que produzco, lo que mando al scrap, lo que estoy transfiriendo vía virtual, por ejemplo, pues me va a generar discrepancias. Y si me genera discrepancias, de acuerdo a la regla 5.2.17, es una causal para poder perder mi certificación. Y si pierdo esa certificación, pues el impacto va a ser desembolsar directamente desde el flujo efectivo de esos 16 millones de pesos en el ejemplo que estoy manejando. Y ya, pues mi operación de maquila se va a ver sumamente mermada con relación a ese dinero que voy a tener que estar soltando. Ahora, la realidad es que la autoridad sí va a posibilitar el estar regresando ese dinero a través de devoluciones de IVA. Sin embargo, si no lo hago, no es lo mismo estar desembolsando el dinero de mi bolsa a tener un crédito, ¿no?, y tener ese flujo efectivo que me sirve para obtener proveedores o para seguir produciendo. Entonces, en conclusión, las reformas relacionadas en materia del incremento del IVA y la agravación de las importaciones temporales van a impactar de manera fuerte a las operaciones de la maquiladora, en el sentido de que deben obtener su certificación y llevar a cabo los controles necesarios para mantenerlo. Muchas gracias.